Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias Repretel, edición meridiana. Siempre les digo que es un placer informarles. Bueno, hoy no es la excepción. Gracias por informarse con Noticias Repretel. Iniciamos. Gran movimiento policial esta mañana, y es que una banda que mediante amenazas obligaba a los vecinos de Atillo a prestar sus casas para ahí ellos empacar la droga, bueno, es detenida ya mediante 9 allanamientos y un impresionante despliegue policial, ya lo decíamos. Hernán, adelante con toda la información. Melissa es una célula de la banda de los Lara y en uno de los puntos más codiciados por los grupos criminales donde se desarrollaron estas acciones a partir de las 8 de la mañana y que ya a esta hora dejan 7 personas detenidas. Vamos de inmediato a las imágenes. Vamos todos, vamos. Ventana. Vas tú. Métala con seguridad. Vamos. ¡Policía entrando! Realmente un gran despliegue policial para realizar estos allanamientos que se concentraron en la 25 de julio, así como en Sagrada Familia. Estamos hablando de que es una célula de las principales que operaban en estas zonas dirigidas por la organización de los Lara y que tenía varias funciones estas personas que fueron detenidas el día de hoy. Una de ellas es concentrar y dominar la venta de drogas en la ciudad de la 25 de julio, una de las más codiciadas por los grupos criminales. Además, también, como usted mencionaba, Melissa, estas personas amedrentaban mediante amenazas y otros tipos de extorsiones a los vecinos para obligarlos a prestar las viviendas para empacar en ellas la droga, y también en algunos casos incluso las hicieron expulsadas de sus casas para adueñarse de ellos, de estas viviendas, y convertirlas en búnkeres. Y todo esto es lo que está combatiendo. Es una investigación que inició a finales del año anterior y que lleva a que el día de hoy se desarrolle la operación Medusa o Gorgona, como se ha denominado por parte de las autoridades policiales. Es una operación dirigida por la Fiscalía Especializada contra el Narcotráfico, así como la sección especializada de antidrogas del OIJ. Han colaborado la Policía Municipal, la Fuerza Pública del GAO, la Unidad Especial de Apoyo, así como también otras secciones del organismo de investigación judicial para poder abarcar este gran despliegue policial que se ha desarrollado el día de hoy. Estamos hablando que la 25 de julio reúne una serie de características donde este grupo criminal contaba con una serie de vendedores que eran los encargados de distribuir esta droga, pero también contaban con líderes, mandos medios, como se les conoce popularmente, de los Lara, quienes son los que se encargaban de recabar todo el dinero obtenido y de rendir cuentas a sus jefes, por decirlo de alguna manera, y que estos son los llamados Lara. Y es así que dominaban este sector y que está siendo
disputado con otras organizaciones que tratan de apoderarse de este sector, ya que este punto, la 25 de julio, se caracteriza por la gran cantidad de consumidores, pero también porque se convirtió en uno de los principales puntos de distribución de drogas a otras organizaciones criminales. Acá se distribuían lo que se denominan como bombas. Estos son paquetes que contienen diferentes tipos de droga que eran comercializados con precios que van de los 100.000 colones en adelante a otros grupos. Estos grupos se encargan de vender la droga en las costas, en zonas turísticas, en otros puntos del territorio nacional, pero aquí es donde se empacaban y desde aquí eran distribuidas a estas otras organizaciones criminales para serlas llevadas a diferentes puntos del país. Esto es lo que convierte a la 25 de julio en uno de los principales puntos que ha sido intervenido constantemente por diferentes cuerpos policiales. Se han derribado los llamados búnkeres, pero aún así sigue operando debido a esta situación y a este control que mantenían los grupos de los Lara en esta zona, y es lo que buscan erradicar las autoridades policiales mediante esta operación Medusa o Gorgona, como se le quiera llamar, ya que lo que quiere decir es que se estaban infiltrando y convirtiendo en piedra, por decirlo de alguna manera, las drogas y aumentar sus ganancias. Es importante también mencionar que se ha revisado a una importante cantidad de personas que permanecían en el lugar y que se estaba buscando si tenían algún tipo de antecedentes penales, si tienen alguna cuenta pendiente con la justicia. También se aprovechó para realizar esta operación por parte de otros cuerpos policiales que estaban colaborando. Vamos a mostrarle las siguientes imágenes grabadas con una cámara corporal por parte de uno de los oficiales que participó en uno de los allanamientos intervenidos el día de hoy y que muestran un poco más de cerca, en primer plano, cómo es que dan el ingreso, cómo es que se hace el ingreso por parte de las autoridades policiales a estos sitios. Es importante también recalcar que el tema de la 25 de julio y los Hatillos como tal se han concentrado con la mayor actividad de violencia en los últimos meses y años, y es por esto que se está interviniendo de manera constante esta zona. Esto ha logrado frenar en parte los homicidios. Recordemos que el último que se registró en este sector ocurrió hace aproximadamente 2 semanas, cuando un hombre fue asesinado muy cerca de los puntos intervenidos el día de hoy, y que al día de hoy, este 2026, registra 7 homicidios menos en comparación al mismo periodo del año anterior. Esto es un gran logro que han obtenido las autoridades gracias a ese trabajo constante que se está realizando y a esa priorización. Y es que Hatillos y la 25 de julio en particular está dentro del operativo Top 20, que son las 20 zonas más conflictivas del país que están siendo atacadas de manera prioritaria por los diferentes cuerpos policiales y que está logrando estos resultados importantes el día de hoy. 7 detenidos de un total de 13, faltan los cabecillas que dominaban esta zona, pero que dejan un importante resultado el día de hoy. Básicamente esta investigación tiene que ver con la venta de lo que se denomina bombas en lenguaje popular, que es una especie de una cantidad significativa de drogas entre cocaína, marihuana, ketamina, crack, que tiene aproximadamente, y depende mucho de la cantidad por supuesto, precios entre los 100.000 colones, 200.000 colones. Podríamos decir que aquí la 25 de julio es un centro de distribución para otros puntos de venta, es decir, vienen aquí compradores a adquirir estas bombas para ir a vender a otros lugares, por lo que probablemente el movimiento económico es bastante fuerte y significativo. Evidentemente en este territorio la mayoría de las personas son gente honesta, gente trabajadora, pero estos grupos criminales justamente generan eso. No solo en este sector, lo tenemos en varios lugares, pero ya lo hemos visto, donde efectivamente por temas incluso de préstamos gota a gota le quitan las casas a las personas, las convierten en búnker o se apropian de las casas para construir otras mejores. Aquí hemos visto algunas casas de lujo en este rato que hemos transitado por acá, que no corresponden al perfil socioeconómico de la zona, y sí, efectivamente es el tema de en algún momento cobro de peajes, en algún momento darles algunas facilidades a los vecinos también económicas para que les sean leales, amenazas, extorsiones y algunos homicidios que también estamos investigando y que tenemos en marcha.
Bueno, Atillo es uno de los distritos priorizados en la estrategia de focalización disuasiva de Fuerza Pública. Esta es una serie de objetivos que corresponden a un trabajo conjunto que se viene realizando desde el año pasado entre Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial y otros cuerpos policiales del Ejecutivo, en el cual se han dado actividades policiales que nos llevan hoy a poder realizar esta serie de allanamientos para afectar a una de las estructuras que está generando mayor violencia en lo que es la incidencia criminal en nuestro país y que además está asociada principalmente, y el objetivo en este caso es por narcoactividad. Realmente un trabajo muy importante por parte de las autoridades policiales el día de hoy, tanto del OIJ, la Fiscalía, Fuerza Pública, GAO, Unidad Especial de Apoyo y la Policía Municipal de San José, que han colaborado y que han logrado este importante golpe a los Lara el día de hoy en esta célula. Y es que este sector es demasiado atractivo para los grupos criminales y es por esto que se le está dando esta prioridad y esta cantidad de intervenciones constantes, no solo de día, sino también de noche. También prácticamente que a diario se le está dando algún tipo de recorrido, la destrucción de búnkeres. Todo esto buscan frenar esta actividad que se da en este sector, y con este tipo de acciones lo que se busca es desarticular a esa célula de los Lara que estaba controlando esta zona de la 25 de julio, y es por esto que se ha desarrollado este importante operativo. Estamos hablando de que se trata de tentáculos de esta organización, que es una de las más fuertes que opera en este momento en los barrios del sur, y es la que está sumida en esa guerra con otros grupos criminales que están en disputa por dominar esta zona, que es ampliamente apetecida por estos grupos criminales debido a las ganancias que genera. Como escuchábamos al director interino del OIJ, pues son ganancias que superan los 100 millones de colones solo por la venta de una bolsa de esta llamada bomba. Así que pues todo esto es lo que buscan combatir y eliminar las autoridades. Lo que lo hace apetecible es la gran cantidad de adictos, de consumidores, incluso también, llamémoslo así, las ofertas que hacen estas personas a otros grupos criminales. Este grupo prácticamente se dedica a venderle drogas o bombas, como ellos lo llaman, a otras organizaciones criminales. Entonces aquí vienen y obtienen esos productos, llamémoslo así, a un precio más bajo que el que ellos van a vender posteriormente en otras organizaciones también del sur de la capital. Son parte de los objetivos de actividad policial. A la fecha de hoy, en el comparativo con el año 2025 y 26, mantenemos una disminución de menos 59 eventos lamentables de homicidio, pero además en este sector de Atillo mantenemos una disminución de 7 eventos. Es importante resaltar que estos distritos representan en sectores de calle el 3% del territorio nacional, pero que a nivel de incidencia criminal son el 43%, en variables como homicidio, heridos y asalto. A esta hora todavía se mantiene en desarrollo algunas acciones para tratar de dar con las personas que no fueron ubicadas en el momento de los allanamientos, y también se mantiene la intervención por parte de la Policía Municipal y la Fuerza Pública para evitar que tras estas acciones se puedan presentar hechos de violencia contra algunas de las personas que han quedado en el lugar o alguna otra organización intente tomar por la fuerza la zona. Así que estaremos pendientes de lo que ocurra acá en este sector y también de qué va a pasar con estos 7 detenidos el día de hoy. Y ojalá se acabe esta pesadilla para los vecinos de esta zona, víctimas de esta banda. Hernán, muchísimas gracias. Y un hombre de 38 años fue asesinado mientras guardaba su carro en una casa, y hasta ahí lo siguieron. Le dispararon en varias ocasiones, no uno, no dos, 3 gatilleros. La víctima guardaba su carro ahí todos los días, luego se iba en taxi, pero lamentablemente, Gustavo, hasta ahí llegaron y hasta ahí lo alcanzaron. Adelante con toda la información. De hecho, que el homicidio número 160 se consumó precisamente en el sector de la Herediana de Siquirres. Quiero que veamos a continuación el video que muestra la reactivación de los sicarios en nuestro país después de algunos días en los cuales no se estaba generando homicidios importantes, a Dios gracias, pero que ayer a eso de las 8 de la noche, mientras este hombre estaba ingresando precisamente a su lugar donde guardaba el vehículo, no era donde vivía, era una propiedad extensa en donde ya tenía
pactado que guardaba el vehículo ahí y después de ese lugar se iba en un taxi. Es justamente ese instante cuando dos hombres vestidos prácticamente que iguales, idénticos, con pantalón caqui, uno más claro que el otro, botas y camisa oscura, se acercan hacia él y le comienzan a disparar en múltiples ocasiones. Además de eso, se le suma también otro sicario más, quien tenía una camisa color azul, una pantaloneta color negra y tenis negras con una franja blanca en la parte de abajo. Estas circunstancias le hacen sospechar a la policía que todo se trataría de un homicidio por ajuste de cuentas, que la víctima, también quien fue identificado como Errol Camacho Chacón y de 38 años, era trabajador de la terminal portuaria APM y que justamente en ese momento ya lo tenían con bastante anticipación vigilado. Conocían sus movimientos y además de esto ya tenían el estudio completo de la ruta que él utilizaba, la hora a la que llegaba cuando guardaba su vehículo, y todo eso le permitió a los asesinos, a los homicidas, esperar a que él abriera la puerta. Y en ese momento directo es que comienzan las detonaciones hacia él. Se trataría de un nuevo asesinato en la provincia de Limón que viene aconteciendo con una importante cantidad de asesinatos, de las cuales de hecho que las autoridades han estado tratando de tomar control. Observando este video y también el análisis que hacemos de este nuevo asesinato, le hemos consultado a don Rodrigo Campos, director de criminología de la UNED, que pudiera analizar concretamente las circunstancias de este video, y aquí lo vamos a escuchar. En este caso se pueden evidenciar dos cosas muy importantes. En primer lugar, tenían conocimiento del movimiento de la víctima, es decir, los delincuentes conocían con detalle lugar y hora en donde la víctima tenía un momento de vulnerabilidad, un punto ciego en donde había un fácil acceso. En segundo lugar, los homicidas muestran una expertise que no se ve en todos los casos. Pocos disparos, muy certeros, totalmente letales, y pese a que hay varios gatilleros, no hay fuego cruzado, hay un abordaje que evidencia que no es la primera vez que hacen este tipo de actos. Bien es sabido que se ha reducido el número de homicidios en lo que llevamos de este año con respecto al año anterior. Sin embargo, el problema de fondo sigue estando presente. Y eso porque la solución que se ha aplicado, que es desarticular grupos criminales y encarcelarlos, no resuelve las condiciones que generan el crimen. Es el asesinato número 34 que ocurre en la provincia de Limón en lo que llevamos de este año. Aquí a las luces de lo que se logra observar, estaríamos hablando de un posible ajuste de cuentas. Analizar la victimología, en este caso de Errol Camacho Chacón, es importantísimo para que las autoridades puedan esclarecer de dónde puede provenir la orden de este ataque. Hay un elemento bastante particular y que incluso es que dos de los asesinos tienden a utilizar el mismo tipo de ropa. Les decía a ustedes, una camisa oscura, posiblemente azul, un pantalón color beige o color caqui lo llaman algunos, y botas que los hace directamente particulares dentro de este hecho de sicariato, y lo hacen bajo una circunstancia: evitar ser detenidos en ese momento. Manrique González, quien es también ex investigador judicial y penalista, analiza estas circunstancias que vemos directamente en el video. Vemos cómo en este caso en particular llegan tres individuos, con la particularidad en este de que dos andan vestimentas casi exactas, al parecer con algún elemento o dispositivo normal de la zona, tal vez para crear algún elemento de confusión, asegurar el elemento sorpresa y lograr la ejecución con gran cantidad de disparos.
por supuesto, hay que tener presente que en muchísimos de estos casos hay una inteligencia previa sobre la víctima. ¿Qué significa esto? Que posiblemente ya se habían hecho vigilancias, seguimientos y se tenía también información de dónde y cuándo iba a estar la víctima en determinado lugar. Todos esos elementos que son agravantes del tipo penal del homicidio calificado, y en este caso posiblemente pues exista la remuneración, el pago, o que sea una organización criminal la que manda a realizar la ejecución, contiene estos elementos de factor sorpresa, de vigilancia previa y de el aseguramiento completo con utilización de armas especiales y repetición de disparos para el aseguramiento de la ejecución de la víctima. Podríamos decir que en este momento, en comparación al año anterior, hay prácticamente que 57 asesinatos menos a la misma fecha. Pero el país, con este nuevo homicidio, el de Errol Camacho Chacón en Siquirres, alcanza las 160 muertes por crímenes. San José sigue encabezando esta lista con 51 asesinatos. Le sigue Limón con 34 homicidios. Después de allí, provincias que tienen una actividad criminal bastante pronunciada, como lo es Punta Arenas con 25 asesinatos y Cartago en una condición inédita para este 2026 con 23 homicidios. Le sigue luego la provincia de Alajuela con 16 asesinatos, Guanacaste suma 9 homicidios y la provincia de Heredia contabiliza 2 crímenes, la provincia con menos asesinatos. Ha ocurrido una desaceleración importante, pero que bajo algún foco de atención directamente de las autoridades podría determinarse que en ciertos momentos del año esta tendencia se pueda mantener y, por supuesto, si hablamos del tema de Limón, tiene que conllevar al análisis directamente de las bandas, de residuos de las bandas que quedan directamente allí operando. Hace tan solo unos días, don Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ, interino, estuvo hablando con Noticias Repretel sobre estos comportamientos de la criminalidad propiamente, de los homicidios y propiamente enfocados en la provincia de Limón. Lo escuchamos. Hoy seguimos bajando. ¿Cuál es el método que estamos usando? Bueno, establecimos que atacamos las bandas de crimen organizado, atacamos los grupos que tienen homicidios, que se vinculan con sicariato, con ajustes de cuentas y también con el narcotráfico, tanto el narcotráfico a gran escala, tráfico internacional de drogas, pero también el narcotráfico, el menudeo, que es lo que más nos está causando problemas. Es lo que más nos está causando rencillas entre grupos criminales que por disputas territoriales, por deudas pendientes, por conflictos diversos, a veces hasta traiciones entre ellos mismos, empiezan a eliminarse, causando con ello de que vienen los daños, los homicidios colaterales. Entonces, lo que nos ha dado resultado es, como dije, del 2023, 2024 y 2025, este abordaje, este ataque continuo a los grupos criminales, a las bandas organizadas. El año pasado desarticulamos 44 organizaciones, tanto de tráfico internacional como de tráfico local, vinculadas en su gran mayoría a homicidios. En la zona de Limón, la banda de Tony Peña Russell, por ejemplo, fue una banda que tuvo una cantidad de participación en muchos homicidios en esa zona, fue desarticulada, quedan algunos por ahí sueltos, ¿verdad? Inclusive algunos ya se están dedicando a otras actividades criminales, los seguimos atacando, los seguimos deteniendo, pero esto ha incidido en que tengamos menos cantidad de homicidios. En los últimos días se estaba registrando una desaceleración importante en la cantidad de homicidios. Esperemos que este nuevo crimen, por supuesto que violento y que queda fijado así en este video que estamos observando, no sea prácticamente una seguidilla de acontecimientos, porque en este momento les podremos comentar y que según cifras que daba ayer el director del OIJ, don Michael Soto, estamos con una media, con un promedio menos de 2 personas por día, en donde en años anteriores la media era de 3 crímenes cada 24 horas. Esperemos que la tendencia siga así y que por supuesto se disminuya para no seguir lamentando estos crímenes violentos. Eso esperamos. Gustavo, muchísimas gracias por toda la información. Y el OIJ realizó un allanamiento en la casa donde resultó herida en la cabeza
por arma de fuego una menor de solo 15 años el sábado anterior en Cuatro Reinas de Tibás. Ahora, el principal sospechoso es su hermano de solo 16 años, quien ya fue detenido por el OIJ. Sheila Paniagua nos amplía. Melissa, un hecho que se registró minutos antes de las 6 de la tarde del sábado anterior, donde una menor de tan solo 15 años resultó con una herida por arma de fuego en su cabeza. Herida que hoy la mantiene luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos del Hospital México, según el último reporte que brindó el organismo de investigación judicial. El principal sospechoso sería su hermano, un menor de tan solo 16 años, quien en apariencia estaría ese día manipulando un arma de fuego. La primera versión que dan al organismo de investigación judicial es que el día de los hechos habría pasado a alguien disparando y que una bala perdida habría impactado a esta menor en su cabeza. Sin embargo, conforme fue avanzando la investigación de los agentes, las preguntas también, entrevistas que le hacían a los testigos, determinaron que esta versión no concuerda con la situación que se habría registrado el sábado anterior. No concuerda también con la versión que en apariencia habría dado la madre de esta menor de tan solo 15 años y también la madre de este menor, quien sería el principal sospechoso. Es por eso que el organismo de investigación judicial, la sección de delitos contra la vida, realiza un allanamiento ayer en horas de la noche en esta vivienda ubicada en Cuatro Reinas de Tibás y realizan incluso hasta pruebas de luminol con ayuda también de la unidad canina, que dan positivo con restos de sangre dentro del corredor, dentro de la cochera, donde en apariencia pues estaba esta menor, quien habría recibido este impacto por arma de fuego en su cabeza y, como les indico, está en la unidad de cuidados intensivos del Hospital México. Producto de estas diligencias que realiza el organismo de investigación judicial, detienen a este menor. Melissa, le estoy hablando que fueron unas diligencias que realiza el OIJ que duraron parte de la madrugada y mañana de este martes acá en este sector, en esta vivienda donde ambos vivían. Bueno, la menor está siendo atendida en el Hospital México mientras el OIJ continúa investigando. Sí fue pues un amplio despliegue policial el que realizó el OIJ en este punto en específico, acá en Cuatro Reinas, para poder recolectar indicios que les permitan a ellos esclarecer esta situación que se registra el pasado sábado. Primero, esta menor la trasladan en un vehículo particular hasta la clínica Clorito Picado. Sin embargo, debido a la importante lesión, fue trasladada al Hospital México. Hay una persona que conversó con Noticias Repretel y nos indicó que ese día escucharon un disparo, y es por eso también que las autoridades indican que no concuerdan estas versiones con las que dan los familiares. Es que presuntamente como a las 5 de la tarde más o menos se escuchó una detonación. Dicen que fue que estuvo un muchacho manipulando un arma y se le soltó el tiro, y de ahí no sabemos si fue que le dio en la cara o qué fue lo que pasó. Entonces, supuestamente ayer que se allanó la policía en la casa del muchacho, supuestamente la muchacha la llevaron a la clínica, al hospital, y entonces no sabemos más de la situación. Habría que esperar la resolución de la policía. Había mucha policía, había mucha frecuencia, mucho todo. Sí, había mucha pacaya en esos momentos, había mucha policía. En un inicio lo que decían era que parece que hubo una balacera y que más bien una bala perdida era lo que había. Pero ahora la versión entonces es que pudieron estar manipulando un arma. Sí. Esa es la versión que hay ahorita, que pudo estar manipulando el arma y se le soltó un tiro. Lo peligroso que resulta esto en estas comunidades. Sí, bastante. Todo el mundo tiene armas, entonces le manipulan mucho. Melissa, ustedes en pantalla pueden observar a la menor de tan solo 15 años de apellido García, quien fue la que recibe este impacto por arma de fuego en su cabeza y que está luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos, una situación que
compromete su vida y que tiene pues al cuerpo médico del Hospital México atendiendo este lamentable caso que se registra el sábado anterior en Cuatro Reinas de Tibás. Diligencias judiciales que tuvo que realizar el organismo de investigación judicial, pues abren una investigación de oficio para poder esclarecer estos hechos y qué fue lo que lleva a que esta menor recibiera este impacto por arma de fuego en su cabeza. Investigan si se trata de una tentativa de homicidio, si fue porque su hermano quiso hacerlo de manera intencional o bien si el hermano estaba manipulando el arma en ese momento y que haya ocurrido pues esta detonación. Sin embargo, estamos hablando también que es un delito que un menor de 16 años tenga un arma y que bueno, en esta ocasión haya resultado herida su hermana. Una investigación que apenas inicia y que ya el organismo de investigación judicial ha avanzado pues bastante con respecto a estas diligencias que realizaron la noche y madrugada de este martes. Cabe destacar de que bueno, esta investigación apenas inicia, sin embargo las autoridades determinaron que era necesario la captura de este menor de tan solo 16 años como sospechoso de haberle disparado a su hermana de 15 años. Durante la tarde, noche y madrugada del día de hoy realizan una inspección ya más profunda en donde se logró la aplicación de luminol y otras técnicas de investigación en el sitio para poder ahondar y profundizar más en la investigación. Sí, la menor en este momento, la información que manejamos es que se encuentra en cuidados intensivos. Ante esta situación es que tomamos la decisión de organizar este equipo interdisciplinario para realizar un mejor abordaje de su casa de habitación y poder establecer realmente qué fue lo que sucedió en ese sitio. Efectivamente está en manos de la sección especializada en delitos contra la vida. Pruebas de luminol que dan positivo con restos de sangre dentro de esta propiedad. El organismo de investigación judicial pues continúa con esta investigación y vamos a estar muy atentos también a lo que trascienda en las próximas horas con respecto al estado de salud de esta menor y también con las investigaciones que realizan las autoridades judiciales. Así es, Sheila, qué situación más difícil para esta mamá o este papá con una hija en cuidados intensivos y un hijo detenido como sospechoso de la misma causa. Seguiremos, por supuesto, al tanto. Y pasamos a otro tema, porque yo sé que ustedes lo recuerdan, el hombre que amenazó al presidente Chávez en una transmisión acá en Noticias de Repretel, mientras nuestro compañero Fabián Mesa estaba transmitiendo. Bueno, él estará internado 3 meses en un centro de salud legal. ¿Por qué? Josué Vargas, adelante con la información. Así es, esta persona de apellidos Trejo Salas estará internado durante este tiempo en una unidad del hospital psiquiátrico, específicamente en el centro de atención para personas con enfermedades mentales que tienen algún conflicto con la ley. Dicho de otra forma, aquellas personas que tienen una enfermedad mental, un trastorno mental y que habrían cometido un delito. Al menos durante estos 3 meses estará en el psiquiátrico y posteriormente se podría reevaluar esta condición. Y es que recordemos que el juzgado penal de Heredia había solicitado una prueba forense médica a este hombre luego de haber lanzado insultos contra el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, y la presidenta electa Laura Fernández Delgado. Además, también se identificó como si fuera su sobrino, el diputado electo Antonio Trejos. Recordemos estas grabaciones. Primero fue en Televisión Nacional, en una edición de Noticias Repretel, donde interrumpió el noticiero. Luego apareció en este video, grabado en las inmediaciones del Teatro Nacional. A los dos los mandé a... Primero le saco el sidope. A los días después, se subió a una tarima de la marcha del 8M. A raíz de estas grabaciones, le aplicaron una prueba médica forense para determinar su condición de salud mental, ya que además de insultos, el adulto se identificó como Antonio Trejos, quien además de ser su sobrino, es diputado electo por el Frente Amplio. Y doña Pilar, soy un diputado sin curul. Yo apenas soy diputado electo. Y doña Pilar me va a checar esa curul.
Tras conocer el análisis forense, el Juzgado Penal de Heredia impuso 3 meses de internamiento en el Centro para Personas con Enfermedades Mentales que tienen conflicto con la ley en el hospital psiquiátrico. La mayoría de las personas que están ahí son aquellas personas que han llevado algún proceso penal y que por su condición no pueden ser, o por lo menos no pueden ejecutar la pena o la sanción que le haya puesto un tribunal penal en nuestro país en un centro penitenciario, sino que por su condición y el riesgo que podría sobrellevarse a sí mismo, sino también a los demás reclusos, deben ser llevados a este centro. Este centro funciona como una unidad especial del psiquiátrico a cargo de la Caja, que además tiene asistencia de policías penitenciarios. En el caso concreto, lo que debemos determinar es qué tipo de enfermedad mental es y si necesita algún tipo de tratamiento, si esta persona ha dejado de consumir ese tratamiento, que es extremadamente importante, y lo otro, si con el tratamiento correcto, si con algún internamiento, aunque sea por un periodo de tiempo corto, puede esta persona eventualmente llevar el proceso. El delito de amenazas a un funcionario público tiene penas de cárcel de hasta 2 años. Posteriormente a esos 3 meses, el Juzgado Penal de Heredia podría reevaluar nuevamente la condición de este hombre e imponerle una nueva sanción que podría bien ser regresar nuevamente al CAPEMCOL o bien quedar en libertad. Vamos a ver estas imágenes porque este sujeto, el de suéter azul, bueno, más bien el de celeste que acaba de pasar, es buscado por el OIJ al ser un peligroso asaltante de peatones. Él viajaba en un vehículo junto a otro sujeto, ahí está, ese era el de jacket azul, es que los dos se parecieron, quienes interceptan a las víctimas en vía pública y los amenazan simulando que portan armas. Las víctimas les entregan todo y bueno, ya uno de estos casos ocurrió en San Sebastián, en San José, el pasado mes de febrero. Quedó captado él en estas imágenes y ahora el OIJ necesita de su colaboración para poder identificarlo. Así que si usted sabe quién es, si sabe de quién se trata, por favor comuníquese a la línea confidencial del OIJ. Y mediante 3 allanamientos con apoyo de la UEI, del Ministerio de la Presidencia, la PCD desarticuló 3 puntos de venta de drogas. Las acciones tuvieron lugar en Nájera y Cariari, en Pocosí, así como en Copán de Alajuela. Denuncias anónimas fueron los que dieron pie a los casos. Durante los allanamientos se decomisó drogas, armas y también evidencias importantes. Los detenidos cuentan con amplio historial delictivo. Y la angustia crece en Jacó. Ya se cumplen 6 días de intensa búsqueda de un jovencito de solo 16 años que fue arrastrado por el mar y cuyo cuerpo aún no aparece. Se trataría de un joven desaparecido que había venido apenas, venía llegando a nuestro país, venía de visita, venía desde los Estados Unidos y bueno, al ingresar al mar al parecer fue víctima de una corriente de resaca al parecer y no pudo salir más. Para ampliar el alcance del rastreo, los rescatistas utilizan un dron y una embarcación especializada que realiza recorridos constantes a lo largo del litoral muy cercano al sector del incidente. Incluso su padre viajó desde los Estados Unidos para unirse a la búsqueda. Nos encontramos en el 6º periodo operacional de la búsqueda de este joven de 16 años desaparecido el pasado miércoles en hora de la tarde acá en el sector de Playa Jacó. La Cruz Roja costarricense continúa con la búsqueda desde mar, desde el aire y desde la tierra, con más de 10 cruzrojistas, una unidad de soporte básico de vida, el apoyo de un dron, una embarcación y 2 vehículos de operaciones. Un aparatoso choque entre 2 camiones cargados de trabajadores dejó al menos 14 personas heridas la mañana de este martes. Esto fue en Pital de San Carlos. El impacto ocurrió en un estrecho puente de una sola vía, cuando ambos vehículos se dirigían hacia sus labores. Según el reporte de las autoridades, varios trabajadores fueron trasladados al centro médico producto de las lesiones que presentaban tras este choque. Ahí está, casi que chocan de frente, posiblemente intentando pasar por el puente, sin embargo no había espacio para ambos.
recibe una alerta en el sector de Veracruz de Pitán, en donde se reporta la colisión de 2 vehículos pesados. Al lugar, la Cruz Roja Costarricense desplaza 4 recursos, unidades de soporte básico, y se valoran 15 pacientes en el lugar. De estos, una femenina adulta trasladada a categoría crítica al Hospital San Carlos, 6 pacientes trasladados categoría urgente al Hospital San Carlos, y en el lugar 8 pacientes, de los cuales 6 no requieren traslado y 2 rehusan. Y un incendio en un charral en la zona sur volvió a encender las alertas en medio del preocupante aumento de emergencias por fuego en el país. Un incendio en un charral ubicado frente a Las Vegas de Changuina en Buenos Aires de Punta Arenas puso en alerta a los cuerpos de emergencia debido a su difícil acceso y rápida propagación. El fuego avanzó en una zona complicada, obligando a la movilización de unidades del Cuerpo de Bomberos desde sectores como Palmar y Buenos Aires, quienes lograron controlar la emergencia este pasado lunes por la tarde. Pero este no es un hecho aislado. Los incendios en campos abiertos van en aumento. En lo que va del año ya se contabilizan 5.932 emergencias, superando las 4.100 del 2025. Es decir, 1.832 incendios más, una cifra que enciende las alertas. Las personas o muchas personas toman estos lotes baldíos, toman estos campos abiertos como basureros clandestinos. Y muchas veces los habituales o los habitantes de calle lo que hacen es que llegan a estos lugares, empiezan a buscar, empiezan a tratar de salvar algo que puedan vender y empiezan a generar estas quemas. Depende de la carga de fuego y qué tan cerca esté, podemos hablar de muy poco tiempo para que se pueda salir de control. Las llamas no solo consumen vegetación, también amenazan viviendas, vidas humanas y ecosistemas completos. Por ejemplo, a esto se suma un reciente incendio forestal en Isla Venado, que ya fue controlado luego de varios días, pero que evidencia un patrón preocupante en distintas regiones del país. Un aproximado de 3 hectáreas fueron consumidas por el fuego. Trabajamos 6 bomberos de la Unidad Operativa Forestal del Cuerpo de Bomberos y recalcamos la ayuda brindada por los vecinos de la zona. Al día de hoy ya sumamos 106 incendios forestales, más de 10.000 hectáreas quemadas. Esto multiplica por mucho lo que hemos observado en años anteriores y hacemos un llamado a la población para abstenerse de utilizar el fuego innecesariamente. El aumento en incendios forestales preocupa a las autoridades, ya que es el número más alto de casos del que se tenga registro, y advierten que muchos de estos siniestros son provocados, lo que agrava el riesgo en plena temporada seca. ¿Y por qué hacemos esta pregunta? Bueno, precisamente un comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos indica que tanto a Celso Gamboa como a Edwin López les podrían imponer la pena de cadena perpetua. En este momento se encuentran en audiencia para definir las medidas cautelares. Fabián Mesa, usted nos amplía. Adelante. Melissa, en relación con lo que indicó el fiscal de los Estados Unidos en un comunicado emitido ayer en relación con Celso Gamboa y con Edwin López Pecho de Rata, es que en el documento oficial que incluso subieron a la página del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, allá aseveran que por los delitos que se les están investigando a ellos en ese país, en el condado este de Dallas, Texas, podría existir la cadena perpetua y más adelante vamos a ver precisamente ese extracto. Recordemos que parte del convenio que existe entre Costa Rica y los Estados Unidos y las promesas que le solicitaron al gobierno de los Estados Unidos para que se ejecutara la extradición era precisamente que la pena máxima a imponer en el caso de ser encontrados culpables de los delitos de tráfico
tráfico internacional de drogas, legitimación de activos y también de asociación ilícita, no podía exceder más de 50 años, que es el máximo permitido en Costa Rica, como una ley que establece el tratado bilateral de extradición entre Costa Rica y los Estados Unidos. Sin embargo, ayer en la comunicación oficial por parte del fiscal de los Estados Unidos, en parte del documento indican textualmente que de encontrar los culpables podrían enfrentar hasta la cadena perpetua. Y podemos en este momento verlo para que ustedes tengan contexto de qué es precisamente lo que dice ese extracto de un comunicado sumamente amplio que emitió el fiscal de los Estados Unidos en relación con los dos costarricenses extraditados desde el viernes. Tal vez los compañeros pueden ponerlo en este momento, precisamente esa primera pantalla, para que ustedes puedan observar parte de lo que reza ese comunicado emitido desde el norte del continente. De ser declarados culpables, los acusados enfrentan una pena máxima de cadena perpetua en una prisión federal. Estos casos están siendo investigados por la División de Campo de Dallas de la Administración para el Control de Drogas, DEA, el FBI y la oficina de la DEA en San José. Aún no ha trascendido, bueno, eso era parte del comunicado que está generando polémica incluso dentro de allegados y familiares de Celso Gamboa, porque explica muy bien que sí se podría imponer pena máxima, que sería prácticamente el internamiento, el confinamiento definitivo, cadena perpetua, tanto para el exmagistrado como el vecino de Cahuita en Talamanca de Limón, conocido con el alias de Pecho de Rata. Ese es el extracto. Ahora más adelante también vamos a ver cómo califica Estados Unidos a Celso Gamboa una vez que ya fue extraditado y también por qué delitos lo están investigando. Pero en relación con la audiencia que inició hoy a las 10 de la mañana, estamos esperando noticias acerca de cuánto va a ser la medida cautelar de prisión que se les imponga. Las autoridades, los expertos y hasta los allegados a Gamboa y a alias Pecho de Rata tienen certeza de que va a ser una medida cautelar de prisión preventiva, porque estamos hablando de extraditables que no tienen ningún arraigo en los Estados Unidos y que fueron sacados del país para enfrentar delitos muy graves. Sin embargo, lo que sí podemos confirmar a esta hora es que ya Celso Gamboa, por lo menos el ex magistrado, tiene defensora pública. Se trata de una mujer que trabaja para la defensa pública federal en el distrito este de Dallas, Texas. Ella se llama Sarah Duncan Jacobs. Incluso ustedes pueden verla en algunas imágenes, algunas fotografías que hemos logrado obtener de ella en su labor. Indican que es una exitosa defensora de casos federales y que tiene una experiencia de por lo menos 15 años en este tipo de funciones, defendiendo a personas acusados de delitos federales en los Estados Unidos. Esta es la experta en derecho penal que está acompañando a Celso Gamboa. El juez federal la nombró a ella como defensora pública del ex magistrado y es quien está en este momento atendiendo la audiencia de medidas cautelares, que en cuanto tengamos información acerca del resultado se los vamos a estar transmitiendo. Algo importante también que les estaba mencionando es cómo ve Estados Unidos y sobre todo la Fiscalía de los Estados Unidos a Celso Gamboa, porque recordemos que en la solicitud de extradición no venía quizá muchos detalles en torno a la acusación que hacen en contra de él, en contra de alias Pecho de Rata y la lista de más de 16 extraditados, porque la solicitud de extradición solo hacen un resumen bastante somero de los hechos para que los jueces determinen si son extraditados o no, y una vez que llegan a Estados Unidos ahí pueden ya enterarse de toda la causa. Vamos a ver el siguiente también extracto del documento emitido por la Fiscalía de los Estados Unidos, donde expresamente indican
que según la información que tienen ellos, que fue suministrada también por la Agencia Antidrogas, por la DEA, están involucrando a Celso Gamboa no solamente en tráfico internacional de drogas hacia los Estados Unidos, sino también hacia Europa. Vamos a verlo a continuación. Antes de su arresto, Gamboa Sánchez era un importante narcotraficante en Costa Rica y había facilitado el envío de cocaína por valor de decenas de millones de dólares desde Colombia a través de Costa Rica hacia Estados Unidos y Europa. Gamboa Sánchez fue acusado formalmente el 9 de julio de 2025 de conspirar con otros narcotraficantes internacionales para fabricar, distribuir y transportar cantidades significativas de cocaína, gran parte de la cual se traficaba a través de Costa Rica y finalmente hacia Estados Unidos para su posterior distribución. Esto es parte entonces de ese amplio documento que publicó en su página oficial la Secretaría de Justicia, en este caso de los Estados Unidos, referente tanto a Celso Gamboa como a alias Pecho de Rata. Y durante el proceso, por lo menos de la mañana de hoy, quien acompaña a Celso Gamboa en las Cortes Federales del Distrito Este de Dallas, Texas, es precisamente la defensora pública Sarah Duncan Jacobs. Esa es la persona que, por lo menos en este inicio del proceso, que va a ser bastante largo, de Celso Gamboa, ella es la que nombró el juez federal que atendió la audiencia desde las 10 de la mañana, la elegida para que defienda al ex magistrado, al exministro, exfiscal, ex jefe de la Dirección de Inteligencia de Seguridad Nacional, Celso Gamboa Sánchez, que ya cumple 5 días en Dallas, Texas, Estados Unidos. Importante también, apenas tengamos la confirmación de cuánto tiempo va a pasar en prisión preventiva, también se puede cambiar el lugar donde va a estar detenido, porque recordemos que en este momento tanto Celso Gamboa como alias Pecho de Rata estaban en el distrito de Collin, en Dallas. Sin embargo, existe la posibilidad que de Collin se han trasladado a la cárcel, del sheriff de Sherman, para estar más cerca de la Corte Federal, donde se va a seguir todo este proceso. El día de hoy, como le decimos, es la primera audiencia en contra de los 2 costarricenses extraditados y donde se espera que se imponga la prisión preventiva como medida cautelar para que puedan enfrentar el proceso en los Estados Unidos. En cuanto tengamos información acerca de cuánto fue la medida cautelar privativa de libertad, estaríamos comunicándola a todos ustedes. Efectivamente, Fabián, más adelante regresamos con usted. Y un niño se salvó tras ser atropellado por un motociclista cuando cruzaba la calle en San Sebastián. Eric Meléndez nos amplía. Eric. Elisa, buenas tardes. Un verdadero milagro la forma en la que este menor de al menos unos 7, 8 años, según lo que se maneja por parte de las autoridades, fue golpeado por un motociclista. Vamos a las imágenes de una de las cámaras de un vehículo que pasaba en ese momento y que graba esa angustiante situación para este pequeñito. Vemos cómo un vehículo se detiene para darle el paso a este menor. Sin embargo, sin percatarse, un motociclista adelanta a este conductor, pese a que tenía las señales de emergencia para que este menor cruzara la calle, lo atropella. Prácticamente podemos decirlo que un milagro, golpea uno de sus pies que lo desestabiliza y genera que caiga cerca de la alcantarilla, cerca de una parrilla de la acera donde él cae en ese momento. Asustado, por supuesto, lo deja ver ese video de una de las cámaras de seguridad de los vehículos con los que ahora muchos cuentan y que evidencian también algunas de las situaciones que se están
están viviendo en carretera. Según se nos indica, Cruz Roja no realizó ninguna valoración del pequeño. El pequeño está bien de salud, según lo que se nos informa, no sería de esta comunidad, Melissa. Sin embargo, bueno, esas situaciones en carretera que siguen alertando y por supuesto piden a las autoridades, según ellos indican, cautela a la hora de conducir. Hablamos con algunos de los vecinos quienes se muestran preocupados. A 100 metros, podemos decirlo, hay un centro educativo de donde se hace este atropello. Esto fue lo que nos mencionaron algunas de estas personas. Yo digo que eso fue imprudente de él, porque a mí me pasó hace como 4 años, me atropelló uno de una moto y también se fue a la fuga y yo quedé con la rodilla ahora fregada yo. Pero lo que hizo él es una maldad que el chiquito no tuvo que ver, lo que él lo dejó voltado como una basura, lo dejó botado a él, ¿ve? Entonces no estoy de acuerdo, yo como madre no estoy de acuerdo. Es una zona bastante transcurrida por menores, vemos que la escuela está a 150 metros prácticamente. Es que mire, lo que pasa es que aquí en el colegio deberían de poner unos semáforos porque aquí la gente, a veces uno tiene que agarrar a los chiquitos bien fuerte porque a veces uno les dice que paren y no paran. Entonces ellos hacen lo que les da la regalada gana y aquí lo que se necesita es como poner un policía de tránsito que esté a la expectativa de los chiquitos porque esto no se puede estar pasando a cada rato esto. Eso es mucha irresponsabilidad, que el deber de él era haber parado y ver cómo está el chiquito y aceptar las consecuencias. Yo veo que es mucha irresponsabilidad de la persona, que eso no debe ser así. Muy mala la acción porque no debe ser, mucho menos es un niño, ¿verdad? ¿Le preocupa el tema de que hay muchos chiquitos por acá y pasan? Por supuesto, además que tenemos una escuela cercana, obviamente que hay niños van, niños vienen. Eso sí, eso es muy obvio. No tienen precaución y no se fijan que van pasando los niños allí, no tienen cuidado. ¿Le preocupa este tema viendo de que es una zona bastante escolar, incluso para cualquier persona? Claro que preocupa, porque yo pues mando a las niñas a clase y también temo porque también a ellas les pueda pasar lo mismo. Un inicio de semana bastante violento, colisiones y atropellos que han atendido las autoridades en las últimas horas. Nos vamos hasta calle Las Vegas, hasta Cariari, esto en Pocosí, porque un hombre que aún no ha sido identificado por el organismo de investigación judicial murió tras colisionar contra un tráiler. Vemos las imágenes de la atención que realizaba incluso ayer durante horas de la noche la policía judicial. Según lo que se nos indica y está investigando, la hipótesis que tiene el OIJ ahora es que la invasión del carril contrario pudo haber generado este mortal accidente. Incluso según ha indicado el OIJ, bueno, otra persona, el acompañante que viajaba con este hombre, está muy delicado en un centro médico capitalino. Y también vamos a las imágenes de ese traslado que se da ayer en horas de la tarde. Ese es el momento cuando la unidad de Cruz Roja costarricense abordaba esta clínica en Guapiles, un hombre de apellido Solano y de 25 años quien viajaba con el ahora fallecido. Tras esta colisión contra este tráiler fue llevado hasta este centro médico. Sin embargo, lo complejo y también lo delicado de su estado de salud generaron que fuera remitido a un centro médico capitalino donde se mantiene un estado crítico tras esta fuerte y aparatosa colisión que fue atendida durante horas de la tarde. Pero no fue el único hecho. En menos de una hora, podemos decirlo así, señalarlo, Melissa, en Puriscal. Nos vamos ahora hasta el sector de Ciudad Colón, carretera que comunica hacia Puriscal, porque un hombre de tan solo 20 años, un joven de apellido Artavia, falleció tras la colisión contra esta vagoneta. En este caso, y similar al anterior, la invasión del carril contrario sería la versión aparentemente de las causas de muerte de este joven de tan solo 20 años. Hechos que incluso en lo que va de este 2026 ha dejado el traslado de 671 personas en un estado muy delicado a centros médicos y el deceso de 146 personas en el sitio. Más del 60% de estos hechos vieron involucrados motociclistas. El factor determinante es el exceso de confianza. Realmente es donde se le hace un llamado de conciencia a cada uno de los conductores a tomar conciencia de lo que está haciendo detrás del volante, ¿verdad? El exceso de velocidad es el factor determinante número 1. Tenemos la invasión de carril contrario, la ebriedad y en este caso lo que es la imprudencia de los conductores, ¿verdad? Imprudencia me refiero al no respeto
de lo que son las señales verticales y horizontales. A la fecha hoy, los días sábados y domingos son donde tenemos mayor cantidad de fallecidos, siempre manejamos la misma franja horaria, de las 18 horas a las 6 de la mañana, y el rango de edad de la cantidad de personas que están falleciendo en carretera es un rango de edad de los 21 a los 40 años. La prevención es lo que puede marcar la diferencia. Nosotros esperamos realmente que el pueblo sea sensible de la situación que está sucediendo en carreteras. Es importante que los conductores en general manejen de una manera pues defensiva, que respeten las señales de tránsito. La principal causa de accidentes de tránsito es la velocidad, entonces tenemos que regular la velocidad. El otro factor es pues tratar de darle una revisada a los vehículos, porque también hay una cifra como un 30% que tiene relación con desperfecto mecánico. La primera son factores humanos, ¿verdad? Como los mencionábamos anteriormente, como la alta velocidad, manejar bajo efectos de algún tipo de alcohol o droga, ¿verdad? Y también la distracción, que son los 3 primeros ítems estadísticos en accidente. Este primer trimestre del 2026 podría cerrar como uno de los más violentos en carretera de los últimos años. Y vemos a continuación parte de la estadística de Cruz Roja Costarricense a esta fecha en cuanto a los traslados críticos a centros médicos. Hablamos de clínicas y también hospitales. Producto de un atropello fueron 83 los pacientes. Las colisiones, la que mayor cantidad de atenciones deja, 451, y los vuelcos, 137 atenciones. Pero vamos a ver ahora la cifra bastante lamentable en cuanto a los fallecidos en el sitio. 26 fueron producto de un atropello, 94 producto de una colisión, y lo encasillamos en la que más genera parte de las atenciones de la Benemérita, y los vuelcos, 26 de estas muertes. Incluso según destacaba la policía de tránsito, lo que son los accidentes en las zonas rurales son un 60%, mientras que el 40% restante son en centros de provincias, en el centro del país, y donde San José lidera como uno de los principales puntos de mayor cantidad de accidentes de tránsito en este año. Se viene la Semana Mayor, se reforzarán los operativos en carretera para disminuir lamentablemente estas cifras que siguen enlutando los hogares costarricenses. Dos jóvenes fueron detenidos debido a que llevaban, vean, esa cantidad de dinero que estamos viendo en imágenes, $80,000 en efectivo. Por supuesto, bueno, no supieron justificar el origen del dinero. Jesús Chacón, adelante con todo el detalle. Melissa, así es, estos dos jóvenes viajaban en un vehículo tipo 4x4 en el sector de San Isidro de Pérez Celedón cuando son abordados en un retén que mantenía Fuerza Pública. Al abordaje, estos, bueno, pues mantienen una situación anormal a lo que han comentado los agentes policiales, por lo que realizan una revisión del vehículo. Sin embargo, ahí a simple vista estaba en la parte de atrás un maletín en el que transportaban $80,000. Cuando ellos se percatan de esta situación, alertan directamente al organismo de investigación judicial, a la dirección en el sector de Pérez Celedón, para que realicen una revisión más exhaustiva de este vehículo en el que viajaban. A su llegada empiezan a denotar esto que vemos en imágenes, inclusive billetes de $100, esto en fajos, algunos fajos que se pueden mostrar, también billetes de $50, pero la mayor cantidad en la que se encontraba en este maletín eran de billetes de $20, que inclusive en imágenes se pueden observar parte de cómo era la cantidad de dinero que manejaban estos dos jóvenes de edades entre los 19 y también 24 años, que al momento de ser abordados no lograron esclarecer de dónde provenía ese dinero de manera legal, por lo que se tomó la decisión de realizar la presentación de los dos ante la Fiscalía. Acá se dio una investigación, se intentó también nuevamente consultar los que pudieran esclarecer directamente de dónde había provenido ese dinero, esos $80,000 con los que transportaban en ese vehículo en un maletín. Sin embargo, no lograron dar con ninguna información válida que pudiera ser considerado como un dinero legal, por lo que se tomó la decisión de dictarle 4 meses de prisión preventiva. Si gusta, voy a pedirle a mis compañeros que mostremos parte de esa situación, parte de cómo se ve también la gran cantidad de dinero en estas imágenes suministradas por el organismo de
investigación judicial donde se logra observar parte también de ese dinero. Ahí vemos la gran cantidad de fajos de billetes de $100, también vemos la cantidad de billetes de $50 y muchísimos, pero muchísimos billetes de $20. Eso es parte de lo que portaban estas dos personas, estos dos jóvenes, y por lo que fueron detenidos para llevarlos a fiscalía y que se le interpusieran medidas cautelares directamente. Sin embargo, al no podérsele poner esas medidas cautelares, se le interpuso directamente la prisión preventiva. Ahorita esos $80,000 al tipo de cambio de hoy son unos 36.640.000 colones, una suma de dinero bastante grande y que los expertos señalan que son, bueno, esas sumas excesivas que utilizan los grupos criminales tanto para realizar ese financiamiento a sus diferentes actos delictivos como también para generar alguna compra de bienes, específicamente propiedades también de vehículos, para poder comenzar a comercializarlos y realizar el blanqueo de este dinero con el que fue obtenido mediante modelos ilícitos. Inclusive la legitimación de capitales es uno de los delitos que más genera años de cárcel en nuestro país. Este delito, este tipo penal, tiene penas más altas incluso que la misma venta de drogas. En ese sentido es que estos sospechosos de legitimación de capitales, al verse atrapados con grandes sumas y no poder justificarlo, en muchos de los casos, los fiscales del Ministerio Público solicitan la medida cautelar más grave, que es la prisión preventiva, y en muchísimas ocasiones los jueces penales se decantan por otorgar esta medida cautelar y mantener a esa persona presa en virtud de que este delito tiene penas muy altas y es considerado uno de los delitos más graves en nuestro sistema jurídico. En imágenes observamos esa gran cantidad de billetes de dólares que portaban estos dos jóvenes y que fueron, bueno, presentados a la fiscalía. Ambos con prisión preventiva, y quizás la duda de muchos es por qué si en otras ocasiones hemos visto gran cantidad de delitos y quedan en libertad únicamente con medidas cautelares, porque a estas personas se les impone directamente prisión preventiva. Hay tres detalles que valoran directamente los jueces para interponer esas medidas cautelares y luego de esto también la prisión preventiva. En este caso, tener un domicilio fijo, un arraigo domiciliar y familiar donde se puedan ubicar, tener un trabajo fijo o un trabajo estable donde también se puedan ubicar, y la tercera es no poder generar alguna obstaculización en la investigación que se sigue contra ellos. Según lo que nos han indicado, el tema de no tener un domicilio y un trabajo fijo es lo que generó que estas dos personas terminaran con una prisión preventiva de 4 meses mientras se realiza la investigación. Estas cantidades de dinero, que algunas veces sobrepasan la forma de poder justificarla de alguna manera de orden lícita, se vuelve un problema para estas organizaciones criminales. Y de ahí es que deriva el hecho de que muchos de estos dineros son utilizados para la compra de bienes muebles e inmuebles y poder en alguna medida justificar su ingreso y hacerlo ver como lícito. Sin embargo, muchos de estos miembros son utilizados para guardar, mantener o trasladar estos dineros para mantenerlos protegidos. Se dice que incluso 1 kilo de cocaína podría proporcionar o convertirse en 20, 30 o 40 kilos de peso en moneda de los réditos que genera esa venta de esta sustancia ilícita. Por ello es que, como decía, algunos miembros de estas organizaciones criminales incluso se convierten en los guardadores, almacenadores o frenteadores para adquirir bienes en su nombre. Sin embargo, se vuelve imposible justificar tales sumas de dinero.
y es que la legitimación de capitales en nuestro país forma parte de uno de los delitos más graves. Como lo escuchamos, 10 años sería parte de esa pena mínima que pueden tener estas personas y 20 años la máxima. Esto será parte del proceso que ahora enfrenten estos dos jóvenes luego de no lograr justificar el origen legal de estos dineros que portaban $80,000 en efectivo, al tipo de cambio hoy cerca de unos 36.640 millones de colones. Muchísimas gracias, Jesús, por todo el detalle. Y en otros temas, la presidenta electa Laura Fernández señaló que los migrantes que serán enviados a nuestro país son personas sin antecedentes penales y forma parte de los acuerdos entre los Estados Unidos y Costa Rica. Rodrigo Guevara nos amplía desde la Asamblea Legislativa. Serán 25 personas que estarán siendo trasladadas por semana aquí a Costa Rica tras el acuerdo entre los Estados Unidos y nuestra nación. Pese a que no hay mayores detalles de cómo serán trasladados y a partir de cuándo se realizarán estos traslados, lo cierto es que la presidenta electa Laura Fernández dio detalles de que son personas que no tienen antecedentes penales. Pese a eso, hay negativa en varios sectores de la sociedad sobre esta decisión que tomaron ambas naciones. Costa Rica está a las puertas de recibir nuevamente migrantes expulsados de los Estados Unidos, tal y como ocurrió en febrero de 2024. En esta ocasión serían al menos 25 personas por semana. Sobre los migrantes que vamos a recibir es un convenio de únicamente si se llega a necesitar. Adicionalmente, ellos lo comunicarían de previo y Costa Rica tendría toda la potestad de decirles estas personas no, de estas nacionalidades no. Y también para transparencia y tranquilidad, ninguna persona que llegue tendría antecedentes penales, juicio, nada. El convenio generó reacciones negativas entre algunos diputados de las fracciones de oposición, quienes cuestionan la política exterior que maneja la administración Chávez Robles y lo ocurrido con los grupos anteriores. El presidente Rodrigo Chávez ha terminado siendo poco menos que un mandadero de lo que le ordenen los Estados Unidos al punto de aceptar este tipo de acuerdos. Ya tuvimos un proceso anterior en la zona sur de nuestro país donde trajeron a personas migrantes, donde se incumplieron derechos fundamentales de esas personas migrantes. He activado el control político mediante oficios dirigidos a las autoridades competentes solicitando información clave como dónde van a ser alojadas estas personas, bajo qué categoría migratoria, qué instituciones van a estar a cargo y cómo se va a garantizar, que es lo más importante, su atención integral. Algunos costarricenses se muestran en contra del acuerdo. Porque si los están expulsando a los Estados Unidos es por algo. Entonces habría que ver el estatus que ellos tienen de su país que provienen. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que vienen son más delincuentes que otra cosa. Mientras migrantes como Selena afirman que muchos abandonan su país para encontrar mejores condiciones. Yo digo en mi caso los nicaragüenses, ¿verdad? Hay muchos que salimos a emigrar por necesidad, no por... Hay otros que por sí les gusta, no sé. Los que sí tenemos necesidad, yo sí estaría de acuerdo. Las autoridades nacionales sostendrán una reunión técnica para definir los detalles operativos del traslado de los extranjeros expulsados de suelo norteamericano. Recordemos que los primeros expulsados desde los Estados Unidos y enviados a nuestro país llegaron en 2 vuelos en febrero de 2024. Esta situación generó incluso una investigación aquí en la Asamblea Legislativa que concluyó que hubo violación de los derechos humanos de las personas migrantes. Un tema que estará dando más reacciones conforme avancen las semanas y también se da a conocer las logísticas. A mí me da no sé qué ver estas imágenes, de verdad. Una pelea entre 2 mujeres terminó con un aparente intento de asfixia por ahogamiento en Limón. Todo se muestra en un video tras una circunstancia que ahora investiga el OIJ y mientras otras mujeres estaban ahí incluso riéndose, Gustavo. No puede ser. Adelante con todo el detalle. Las secuelas de una pelea que pueden terminar en consecuencias penales, Melissa. Hechos que ocurrieron en el sector de Cieneguita de Limón y que hoy mantienen a la víctima
interponiendo una denuncia ante el OIJ y que recientemente conversó con Noticias Repretel vía telefónica desde Limón. Quiero describirles esta acción que se da el día de ayer, en donde tras una pelea entre dos mujeres, lamentablemente se da la circunstancia que trasciende directamente con un aparente intento de homicidio. ¿Y por qué se da esto? Porque después de irse a los golpes, una de las dos protagonistas de esta pelea lleva a la otra jalada del pelo hasta un área en donde está el desagüe de aguas muy sucias, muy contaminadas, y allí mismo intenta incluso asfixiarla, tirándole la cabeza, hundiéndole la cabeza en el agua durante reiteradas ocasiones. Esto ya sin duda alguna es una circunstancia muy delicada que por supuesto conlleva a un eventual delito penal. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones que nos brindó directamente la víctima de este video y que conversó con Noticias Repretel y nos ratifica ella que está interponiendo la denuncia en este momento. Extracto de una conversación que tuvimos hace pocos minutos con Kineisha Rosales, la víctima de esta agresión que estamos observando a continuación y que también sufrió secuelas de salud. La vamos a escuchar. Tanto mal, ahorita ando golpeada, la cabeza me duele. Bueno, tengo una herida. Imagínense que todavía ayer me fui al hospital, no aguantaba el dolor. Horrible todo. Y de ahí todo ese sabor de esa agua de onda, todo me entró. Hasta tuve que pedir gotas para los ojos me ardían. Bueno, todavía me siguen ardiendo, pero me eché las gotitas. Y hasta en los oídos tenían esa chuncha, esa agua contaminada. Y yo me tragué agua esa y me fui de ahí todo para el hospital. Sí, eso le iba a preguntar. Usted tuvo que ir al hospital, Kineisha, para que hicieran, por decirlo así, un lavado interno. No me hicieron ningún lavado. Me dijeron que si me sentía más mal, que podía volver ahí. Pero solo me dieron unas pastillas para las bacterias. Son la 1:13 de la tarde. A esta hora, Kineisha está justamente en el Poder Judicial presentando la denuncia, como ella recientemente nos lo dijo. Incluso, observando el video, inicialmente se podría tomar esta acción directamente de oficio por parte de los investigadores judiciales, dado que incluso allí se involucran no solamente la agresora, sino que también se observa en el video la presencia de dos mujeres más y por supuesto quien está captando en ese momento el video, que es una circunstancia que en próximos instantes les vamos a describir, porque también podría tener una consecuencia tras una acción delictiva importante que allí se estuvo ejecutando. Conversamos con el experto en Derecho Penal, don Luis Gustavo Campo, quien nos está ampliando precisamente en referencia a este video cuáles pueden ser las repercusiones legales que puede tener la persona que protagoniza esta agresión inicialmente y posterior a eso quien sumerge en reiteradas ocasiones a la víctima en este desagüe de aguas sucias. Ruptura de la proporcionalidad. Entonces aquí podríamos estar, digamos en el caso de lo que arroja el video, en una tentativa de homicidio, toda vez que ya independientemente de quién provocó o no la pelea, ya la pelea por sí es pelea, pero desde el momento en que la persona, una de las personas de las que actuaron lleva a la otra e intenta ahogarla, ya eso es una acción delictiva. ¿Puede tener algún atenuante esa pelea? Digamos, sería en este caso la provocación de quien provocó la pelea, pero no excluye la punibilidad, no excluye el delito. Si estamos en la presencia de un posible delito de tentativa de homicidio, incluso podría ser hasta calificado, licenciado. Sí podría ser calificado porque hay un ensañamiento. Se nota en el video como en ese caso la imputada le agarra la cabeza, la mete en el agua, la vuelve a sacar, la vuelve a meter. Eso no excluye la tentativa, pero digamos podría haber
digamos, de acuerdo a la intención que tenía el sujeto activo, en este caso la muchacha agresora, podríamos estar en presencia de un homicidio simple o un homicidio calificado perfectamente. Esa pena, posiblemente, una investigación, ¿cuál podría ser? En el homicidio simple, el artículo 112 nos habla de una penalidad de 12 a 18 años. En el homicidio calificado, con la causal de ensañamiento, estamos hablando de una pena mínima de 20 años a 35 años de prisión. Dos datos importantísimos. ¿Por qué mencionamos el tema del homicidio simple y el homicidio calificado? Porque en la figura de la tentativa de homicidio, según valoración del juez, incluso se puede tomar la acción como un hecho consumado, aunque no se haya consumado. Es decir, la penalidad por el intento de ahogarla, de quitarle la vida, puede significar, según criterio del juez, la misma pena como si en realidad lo hubiera hecho. Ahora, el otro factor importante aquí es que las personas que están grabando, captando el video, podrían estar bajo una figura que se llama omisión de auxilio. La omisión de auxilio es cuando hay una persona en un riesgo de su vida y quienes están alrededor no logran intervenir para ayudarle. Eso podría significar una conducta delictiva, también a valoración del juez. A lo que hemos llegado, Gustavo, para que esto parezca divertido. Por supuesto, ojalá se llegue hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias. Pasamos a otro tema. Vamos a hablar de salud. Los sindicatos de este gremio convocan a huelga en todos los centros médicos para exigir mejoras salariales. Pese al llamado, la caja pide ir a las citas, acudir a la cirugía, si usted ya la tiene programada. Tracy Morales, adelante. Bueno, efectivamente, todos los pacientes que mañana tengan alguna cita, algún procedimiento en los hospitales, en las clínicas y en los EVAIS, tienen que armarse de mucha paciencia porque mañana los sindicatos del sector salud están convocando a un movimiento de huelga general que va a afectar los 3 turnos, va a afectar la prestación de los servicios de salud. Veamos. La protesta será este miércoles muy temprano y están llamados todos los trabajadores de la caja que laboran en hospitales, en clínicas y en EVAIS. Se prevé afectación en los 3 turnos que reciben pacientes. En el turno de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche y el último turno de 10 de la noche a 6 de la mañana del jueves. Bueno, es una lástima que tengan que acudir a estos medios, ¿verdad?, para poder hacer valer sus derechos, ¿verdad?, como trabajadores, pero lastimosamente también se ven afectados de muchos pacientes. Si ellos están en lo legal, pues que sí tienen sus derechos. ¿Qué opina de los pacientes que podrían verse afectados? Sí, si no afectan a los pacientes, pues es lo más correcto, pero normalmente y casi siempre se afecta al paciente. El movimiento organizado por 3 sindicatos del sector salud exige mejoras salariales, salarios más justos, pago de anualidades y además señalan que muchos trabajadores están quemados por recargo de funciones. Hay trabajadores desmotivados, no es atractivo laborar en la institución, pero además de eso es una necesidad urgente de los trabajadores, es una decisión también de los trabajadores ir a este movimiento para que las autoridades de la caja entiendan que es precisamente la necesidad más urgente que tienen los trabajadores. Pero es que no importa que les dieran el aumento salarial, pero que nosotros recibamos el servicio que debemos recibir. Viera usted, mire, en la clínica, por ejemplo, donde yo voy, no voy a decir a cuál, hay que ir a las 4 de la mañana, 3, 2 de la mañana he ido yo para poder coger campo. Por este llamado, la caja aplicará planes de contingencia que incluirán, de ser necesario, compras externas para mantener la alimentación de pacientes y ropa hospitalaria. El llamado es en general para todos los trabajadores de la caja, no solo los que estamos en prestación de servicios médicos, sino también para aquellas unidades de sucursales, unidades de producción industrial, oficinas centrales, en general todo. La huelga general incluye una concentración en San José, al frente del edificio central de la Caja, a las 9 de la mañana.
Bueno, pese a este llamado de huelga general en todo el país, tanto en hospitales capitalinos como regionales, la Caja les está diciendo a los pacientes que vayan con normalidad a su cita, a su procedimiento diagnóstico, y si sufren algún tipo de afectación, ellos van a reprogramar esa cita o esa cirugía en el menor tiempo posible. Estaremos dando seguimiento a este tema. Es importante mencionar que el movimiento va a arrancar a partir de las 6 de la mañana de este miércoles. Muchísimas gracias, Tracy. Y usuarios de gasolina regular y diésel regresarán de Semana Santa con un posible aumento. Areceba arrancó ya este martes con el trámite de ajuste. María Fernanda Chacón, a quien tenemos de regreso, nos tiene el detalle. Así es, el diésel llegaría a su precio más alto en los últimos 7 meses. Estamos hablando que para el próximo mes el diésel llegaría o aumentaría 35 colones y en el caso de la gasolina regular 21 colones. Ya la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos inició con el trámite de ajuste que quedaría listo al regresar de la Semana Santa. Preocupados. Así se encuentran muchos usuarios de diésel y gasolina regular con el posible aumento que se prevé para el mes de abril. Sería un golpe duro para el bolsillo porque nosotros trabajamos y conforme lo vamos gastando pues nos afecta bastante. Afecta bastante, 35 colones, porque si usted analiza que yo le echo 30 litros, ya son 1.050 colones más. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ya dio inicio con el trámite de ajuste, mismo que se resolverá luego de Semana Santa. Veamos cómo quedarían los precios. Si el ajuste se aprueba, la gasolina super bajaría 1 colón, es decir, cambiaría de 633 a 632 colones. La gasolina regular subiría 21 colones. Esto quiere decir que pasaría de 607 a 628 colones. El aumento en el diésel es significativo. Se trata de 35 colones más. Pasaría de 530 a 565 colones. Mientras que el gas tendría un incremento de 5 colones, cambiaría de 6.753 a 6.845. Obvio que sí preocupa, ¿verdad? Porque yo creo que la situación económica del país y a nivel mundial no está como para estar teniendo gastos extra, ¿verdad? Entonces siempre. De acuerdo con los expertos, el tipo de cambio actual contribuiría a contener parte del impacto que trae este incremento, motivado por tensiones internacionales. La refinadora costarricense de petróleo advierte que los efectos del conflicto internacional aún podrían reflejarse en los próximos meses. Ante este escenario, se recomienda a los consumidores usar los combustibles de forma más eficiente. Según explican los expertos, el aumento en estos dos combustibles se debe principalmente a factores internacionales. Sin embargo, en comparación con los precios del año pasado, continúan manteniéndose más bajos. Muchas gracias, María Fernanda. Y ser trabajador independiente no es sencillo, sobre todo porque los ingresos varían mes a mes. Pero ¿cuánto realmente en promedio anda los ingresos de un trabajador independiente? Génesis Castillo tiene el detalle. Así es, y es que definitivamente ser trabajador independiente en nuestro país no es trabajo sencillo. Estas personas, por ejemplo, se enfrentan a muchísimas trabas en cuanto a tramitología, y no solo eso, sino que también los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos evidencian que hay muchas personas que no están ganando el salario mínimo. Conocimos a Juan. Es un joven universitario que vende quesos. Este dinero que genera como independiente lo usa para costear sus estudios. Tenemos muchos que no tenemos la oportunidad de que alguien nos pague la carrera o tal vez de optar por una beca. Entonces, es la única opción de poder estudiar. Al final, para mí, este pequeño emprendimiento es un medio para poder llegar a cumplir el sueño que yo tengo de graduarme como ingeniero agrónomo, ¿verdad? Muchos trabajadores independientes en Costa Rica
nacen por necesidad, ya sea porque no encuentran un empleo o porque quieren tener un complemento extra en sus ingresos. Decidimos tirarnos al agua. Al final, bueno, con ayuda de mi papá, él me ha ayudado mucho, él es un gran apoyo en esto. Entonces, por ahí empezó, porque las empresas a veces le cierran las puertas a uno. Eso sí, el INEC evidencia que de los más de 542.000 trabajadores independientes en el país, hay 250.000 que están ganando menos del salario mínimo, mientras que 193.000 personas de 1 a menos de 2 salarios mínimos. Estas personas señalan que ser independiente no es fácil y hay que hacer muchos sacrificios. Es un poco difícil, la situación así no está como muy fácil, los negocios están muy duros, pero ahí va uno, poco a poco, un día se vende bastante, otro día se vende poquito menos y ahí va uno. Costa Rica mantiene uno de los costos de vida más altos de la región, por lo que esos ingresos variables son un reto para ellos. Don Gerardo vende frutas y verduras, lo hace como complemento a su pensión. Pero ahí vamos pasándola, no es fácil, porque hay que estar todo el día en un negocio de esto para poder abrirse uno, tener la gente, la clientela y todo eso. Aparte que hay clientes bastante buenos y todo, pero sí se pone un poco difícil. Los trabajadores independientes se enfrentan a altas cargas sociales, tramitología, así como a otros desafíos. Y los datos del INEC también evidencian que hay 542.000 trabajadores de forma independiente. Obviamente es muy diferente para todas aquellas que sí tienen un salario fijo mes a mes. Y también nosotros conocíamos las historias de estas dos personas, por ejemplo, un joven universitario que él decía que para poder estudiar él tiene que acompañarlo con este emprendimiento, así que definitivamente son bastante los costarricenses que hoy en día salen a trabajar por cuenta propia. Muchas gracias a todos ustedes por su linda compañía. Buenas tardes.